vas a saber de que hay un profeta. Yo vengo por aquellos que no me conocen y también vengo por aquellos que me han conocido y se han dormido. Tengo urgencia de dar alerta. Yo quiero que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Antes de ver este mensaje, no dejes de ponerle me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Además, activa la campana para que recibas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Ustedes han visto en los videos cómo es que los rabinos judíos están preparando los ornamentos, los utensilios, ¿no? Porque se está esperando que la mezquita de Omar, ¿no es cierto?, la actual mezquita de Omar, por alguna razón, se destruya. No se va a construir ningún tercer templo. Al menos, hasta donde todo apunta, en el lugar donde está la mezquita de Omar, el domo de la roca, no se va a construir ningún templo. La palabra dice que el templo ciertamente volverá a renacer, pero no queda claro, además de todo lo que les estoy diciendo, no queda claro si es que la construirá manos de hombre o si descenderá del cielo ya construido este templo. Porque fíjense ustedes, de acuerdo a la palabra, dice lo siguiente, que el área geográfica, el área donde va a ser construido el templo es tan grande que va a ocupar toda la ciudad de Jerusalén. O sea, estamos hablando de que ¿qué? Que tiene que ser traído abajo el domo de la roca, sí, la mezquita de Omar. Pero además todas las otras casas que están en torno a la mezquita, y básicamente estamos hablando de toda la ciudad de Jerusalén. Por las dimensiones, por la gran proporción que tiene este templo, este tercer templo. Satanás, lo que ha hecho durante todo este tiempo, ha sido venir a confundir a las personas. Como les he dicho ya en mensajes anteriores, Satanás lo que hace es confundir a los que van a enseñar la palabra para que le enseñen mal, para que entreguen mal el mensaje. Y los confunde en temas teológicos, en análisis, en cuestiones doctrinales. Los confunde y les da además a estos hermanos que nos enseñarán la palabra en algún momento, les da a Satanás razones fundamentales para sentir que tiene la verdad consigo y que deben de trasladar esa información y generar falsas expectativas en la cristiandad, en los seguidores de Yeshua, de Cristo. Y provoca con esto Satanás que nosotros estemos esperando cosas que van a suceder más adelante. Cuando, hermanos, las cosas están pasando ahora mismo. Y muchas de las cosas que estamos esperando que sucedan, ya pasaron, están atrás. Son historia y nosotros no nos hemos enterado. El monte del templo. Ese monte no es el monte. No lo digo yo. Lo dicen los arqueólogos que recientemente han descubierto que ese no es el monte. Ahora bien, entonces, ¿qué es? No sé, pero ese no es el monte y en un instante más se los explico con todo detalle. El muro de los lamentos no es un muro colindante al segundo templo, que anteriormente fue destruido, ¿no? La palabra dice que cayó y que no quedó piedra sobre piedra, pero que se mantuvo ese muro. Ustedes han visto a los judíos ortodoxos pararse así, coger su libro, su Torah y comienzan a orar y están en ese plan, orándole a la pared, ¿no? Yo no sé, ese balanceo me marea un poco, pero ellos hacen ortodoxamente aquello y sienten que están pues frente a lo poco que quedó del segundo templo, esa pared. Hermanos, esa pared, no lo digo yo, lo dicen los arqueólogos que recientemente han descubierto lo que ahora les voy a trasladar. Esa pared pertenece a la fortaleza de el palacio de Pilatos. La fortaleza de Pilatos. No es ningún muro del templo, del segundo templo, no es. Porque en un instante más también se los explico. O sea que se la han pasado básicamente peleando entre árabes y judíos por este bendito terreno en donde no hay nada histórico allí que guarde relación con nuestro Salvador. Allí donde se ha levantado el domo de la roca es el terreno donde estaba el palacio
fortaleza de Pilatos, el emperador romano. El verdadero templo estaba ubicado y no queda ni una sola piedra sobre piedra, tal como lo dice Mateo 24, en la recientemente descubierta ciudad de David. Los arqueólogos acaban de descubrir la ciudad de David, lugar cercano, obviamente, al sitio este que actualmente es sinónimo de espiritualidad, en especial para los judíos ortodoxos. Está muy cerca, pero no es allí. Se han estado matando por siglos, mis queridos hermanos, por un lugar que nunca tuvo nada encima, nada especial. No hubo nada religioso en ese sitio. Se han estado matando simplemente por un cuartel, palacio de Pilatos. Era una fortaleza, un cuartel. El palacio de Poncio Pilatos. Ahora fíjense ustedes, se habla en la Escritura de que el pueblo de Israel no va a sufrir persecución. O sea, hay cierta confusión en ese sentido. Se dice de que va a haber persecuciones y matanzas y que el pueblo tendrá que huir, pero eso, hermanos, eso ya pasó. Eso sucedió en el año 70, después de Yeshua, de Cristo. Fue en el año 70. Eso ya pasó. La palabra más bien dice que Israel volverá a su tierra para gloria y no para castigo. Entonces, tratemos de ubicarnos en tiempo y espacio. Entendamos que estamos confundidos en todos los conceptos o en muchos conceptos que nos hacen mucho daño. Mateo 24 dice, en donde Yeshua predice la destrucción del templo, se los leo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del entorno del templo, los edificios. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Yeshua, Jesús, le dice a sus discípulos, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Pero y entonces, es una profecía como a medias, ¿no? Porque, y el muro de los lamentos, ¿no? Eso sí quedó piedra sobre piedra. Bueno, tal vez al emperador romano encargado de destruir el templo, el segundo templo, se le olvidó ese muro. No lo vio. Cuando Yeshua, Jesús, dice que no quedará piedra sobre piedra, es porque simplemente no quedaría piedra sobre piedra. A no ser que Yeshua sea un falso profeta, ¿no? Entonces habría que aplicarle Deuteronomio, ¿no? Capítulo 18, donde dice, usted ya sabe, ¿no? Donde dice, el profeta que profetizar y no se cumple lo que profetiza, no creas lo que dice, no tengas temor de él, porque en su carne profetizó, algo así, ¿no? Correcto. Entonces, ¿le aplicamos Deuteronomio 18 a Yeshua, a Jesucristo? ¿O terminamos entendiendo que lo que nos dicen los arqueólogos tiene completa razón? De que ese muro de los lamentos no es ningún muro de los lamentos, sino simplemente es el muro del cuartel palacio de Pilatos. Y el verdadero templo, el verdadero segundo templo, sí fue completamente destruido. Fíjense, el monte del templo, se habla de una destrucción, se habla de que fue demolido el templo. La ciudad de David, mis queridos hermanos, está a 400 metros al sur de donde se encuentra actualmente el errado monte del templo, donde está el domo de la roca. Está a 400 metros. Recientemente se ha descubierto, como digo, los arqueólogos han quedado perplejos, están redescubriendo la historia bíblica allí in situ, están observando sobre el territorio mismo los restos de lo que fue, entre otras cosas, el segundo templo. Ahora les digo lo siguiente, como ustedes recordarán, Salomón fue el encargado de construir el primer templo. Luego, cuando cayeron en manos de los babilonios y una vez que estos volvieron a obtener su libertad, edificaron el segundo templo. Pero por revoltosos, por generar conflictos al Imperio Romano, dado que Israel estaba bajo la tutela del Imperio Romano, el emperador Tito
¿sí? El emperador Tito manda a destruir el templo. Dijo que no quede nada. Y obviamente los romanos fueron y destruyeron el templo, pero como que no lo destruyeron completo. Lo trajeron abajo, quedaron algunos montículos, algunas paredes como de medio metro, cosas así, uno que otro pilar. Pero finalmente, décadas después, por una venganza muy en particular del emperador Adriano, mandó otra vez a redemoler el demolido templo. O sea, si quedó un poquito, como para que quede, ¿no?, de recuerdo que allí alguna vez hubo un templo, el emperador Adriano manda a su gente a destruir completamente y de forma definitiva todos los vestigios que pudieran haber quedado del segundo templo. Entonces, finalmente, nos encontramos con que la profecía de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, se cumplió a cabalidad, fielmente. Y no quedó en ese lugar piedra sobre piedra. Porque la palabra dice que no quedó piedra sobre piedra, no quedó ningún muro de los lamentos. Entonces los arqueólogos acaban de descubrir y acaban de confirmar lo que dijo el maestro. Y entonces, vuelvo y repito, se han estado matando durante tanto tiempo por un territorio que no vale medio. La ortodoxia judía jamás va a reconocer que han hecho el ridículo de haber estado orando todo este tiempo frente a una pared de una fortaleza romana. Como dice Mateo 24, y en una mala interpretación que le dan a esta palabra es que dice que nosotros vamos a poder adorar a Dios a partir de la construcción del tercer templo. Entonces la pregunta sería, ¿cómo es que nosotros hemos estado haciendo durante todo este tiempo sin tener un templo? ¿Cómo hemos hecho para adorar a nuestro Padre Eterno? ¿Cómo hemos hecho todo este tiempo? Simple, Yeshua nos dijo, ustedes son el templo. ¿Ya está? ¿No se dan cuenta que Yeshua venía acá a facilitar las cosas, no a complicarlas como los judíos ortodoxos? ¿No se dan cuenta ustedes que realmente lo que hacía Jesús, Yeshua, era hacerlo todo mucho más simple? Sin tanto trámite, sin tanta burocracia. ¿Se dan cuenta? Bueno, el templo somos nosotros, hermanos, por si lo habían olvidado. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, está en nosotros. En el templo, así dijo Yeshua, ustedes son el templo del Espíritu Santo. En Mateo 24 dice también, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Acá hay tres elementos que tenemos que notar. Fíjense ustedes. La primera pregunta que le hacen a Yeshua, a Jesús, es ¿cuándo serán estas cosas? Están preguntando sobre la destrucción del templo, porque Yeshua les dijo, ¿ven todo esto que está acá? ¿Ven este templo? Bueno, les digo que ciertamente no quedará piedra sobre piedra en este lugar. Entonces, por eso los apóstoles retrucan, le preguntan, ¿y cuándo serán estas cosas? Es la primera pregunta que hacen, y también una segunda dentro de esta pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? No de la destrucción, no están hablando ya de la destrucción del templo, Están hablando de otra cosa dentro de la pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida, no? Probablemente esa pregunta la hizo Pedro. Y luego, dentro de la misma pregunta, le cuestionan a Yeshua, a Jesús. Háblanos del fin del siglo. Y se refiere, claro, al final de todas las épocas. Son tres elementos completamente distintos dentro de una misma pregunta. Lo que significa que Yeshua les da una respuesta basada en esa pregunta dividida en tres, hablándoles sobre las cosas que aún no habían pasado y que iban a suceder y que obviamente desde nuestra óptica ya pasaron, como es la destrucción del templo que ocurrió en el año 70 después de la partida del maestro. Luego también les habla sobre las cosas a mediano plazo y luego a largo plazo. Mediano plazo es lo que estamos viviendo actualmente. Y a largo plazo, es decir, cuando acabe nuestra historia en este mundo. Son tres elementos que él explica. Y lo hace de la siguiente forma. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Ahí, Yeshua está hablando de los falsos maestros que van a llegar, los falsos mesías, los apóstatas actuales, que están entregándonos un mensaje en nombre de Yeshua, diciéndonos cosas
que no necesariamente es lo que Yeshua, Jesús, quisiera que nosotros, que nosotros estuviéramos pendientes en esas cosas, porque nos desenfocan del tema principal, que es nuestra salvación y arrepentimiento. Y estos apóstatas, falsos maestros de la ley, estos anticristos, estos falsos cristos, nos enseñan, es precisamente más bien a alejarnos de la salvación. Nos enseña más bien a acercarnos a nuestra bendición económica en este mundo. Y es un mundo que está a punto de acabar. Abacadosh, a través de su Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo me dijo hace no muchos años, me dijo, pon tu mirada en las cosas de arriba que son eternas, porque lo que está acá pronto se acabará. Pero estos falsos cristos, estos falsos maestros de la ley, estos apóstatas actuales, nos desenfocan de lo de arriba y nos hacen que nos enfoquemos en lo de abajo, que pronto se va a acabar. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Los apóstoles creían que verían en el momento de sus vidas la segunda llegada de Yeshua a la tierra, del Maestro, de Jesús. Pensaban que ellos iban a ser testigos. Y Yeshua no les estaba hablando a ellos, no les estaba hablando para la época de ellos. Les estaba realmente enviándonos, entregándonos un mensaje a nosotros. Por eso su mensaje está dividido en diferentes épocas. De acuerdo, obviamente, también a la pregunta que los apóstoles le hicieron. Ahora, según los arqueólogos, además han descubierto la piscina de Siloé, allí donde hizo uno de sus tantos milagros, Yeshua. Y que esta piscina se conectaría con el real templo del monte que ha sido descubierto recientemente. Y que tiene una conexión donde sí estuvo el templo levantado, el segundo templo. Y todo esto estamos nosotros ahora recién enterándonos. Busquen información al respecto de lo que les estoy diciendo en internet y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Estas son investigaciones arqueológicas muy serias. O sea, no es algo que a un loquito se le ocurrió escribir en internet. No, hay incluso documentales. Por el momento hay documentales en inglés donde se habla precisamente de esto. Y al pie de la descripción de este video voy a dejar el link para que puedan ver un breve documental sobre esto que les estoy hablando, que está en inglés. Quienes se sientan parte de Global House y deseen que lleguemos a más personas en el mundo, apóyenos con su ofrenda, escribiéndonos a este correo o a nuestro inbox. Japón va a saber de que hay un profeta. Yo vengo por aquellos que no me conocen y también vengo por aquellos que me han conocido y se han dormido. Tengo urgencia de dar alerta. Yo quiero que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad.